Creo que ya aquí está. Ok, gracias. Bien, vamos a continuar nosotros con el estudio de Dios, los atributos de Dios, y dentro de los atributos estamos hablando del el amor de Dios. Y cierto es que el amor de Dios es inmenso. El amor de Dios va más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Y el amor de Dios siempre es correcto, siempre es bueno. ¿Sí? Sin embargo, el amor de Dios no quebranta otros atributos de Dios. Por ejemplo, si el amor de Dios no quebranta la santidad, tampoco la justicia de Dios. Hay un versículo en Juan, me parece que es, sí, que el amor cubrirá multitud de pecados. Si se acuerda usted ese versículo, el amor cubrirá multitud de pecados. Y es correcto, sí, es cierto, el amor de Dios cubre multitud de pecados. Pero ¿qué tiene que pasar para ello? O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que ciertamente el amor de Dios cubra multitud de pecados? Sin límites, no, que simplemente usted puede cobrar lo que usted quiera, o sea, es un amor donde no existen necesariamente condiciones, o es cierto que el amor de Dios puede borrar multitud de pecados y cualquier tipo de amor. Sin embargo, se necesita, ¿sí?, que algunas cosas ocurran. En este caso, ¿qué cosas creen ustedes debe tomar lugar con el propósito de que el amor de Dios cubra multitud de pecados? O sea, el amor de Dios va a cubrir todos mis pecados simplemente porque Dios es amoroso. O, insisto, algunas cosas tienen que ocurrir para ello. ¿Alguno de ustedes? ¿Habrá alguien que quisiera participar con esto? Pastor, a mí se me Ajá, vienen dos palabras, ya. arrepentimiento o quebrantamiento. Ujú. Ok, ok. Y ciertamente, alguien más que quisiera decir algo. Y después vamos a hablar de ello. ¿Sí? Alguien más que quisiera decir algo. O sea, simplemente yo cometo pecado y mis pecados son limpios, perdón, son perdonados, son pasados por alto porque Dios me ama. ¿Es así? ¿O cómo es la cosa? Porque si fuese así, entonces, ¿dónde quedaría la santidad de Dios? ¿Verdad? Si fuese así, ¿dónde quedaría la justicia Eh, de Dios? ¿Alguien, hermano Renato? por Sí. Jesús. ¿Ya? Ok, ok. Está bien, es una muy buena respuesta, sin duda. ¿Alguien más? Repito, vamos a hablar de ello en un momento, ¿sí? Vamos a hablar de ello. ¿Alguien más? O sea, lo que estoy diciendo es, con el simple hecho de yo decir, ajá, sí, yo estoy pecando, pero Dios que es tan bueno está pasando por alto todos mis pecados. O sea, eso sería suficiente, pensar. Bueno, no, no sería suficiente. No sería correcto al margen de si es suficiente o no, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que Dios demanda para poder Él aceptar las cosas? Bueno, Dios demanda santidad, Dios demanda perfección, ¿sí? Una santidad que en nosotros no necesariamente existe y una perfección que tampoco en nosotros existe. Y bien han dicho ustedes, no, Jesús
Jesús, en Jesús sí existe. Por eso, si nosotros vamos a querer que Dios cubra nuestros pecados, tenemos que nosotros clamar a Él a través de Jesús con el propósito de que ciertamente esos nuestros pecados puedan ser cubiertos. De lo contrario, no hay forma. Es más, usted y yo simplemente podemos decir, Dios, te pido me perdones porque te lo pido de corazón, porque sé que yo sí puedo salir de esto, y eso no tampoco va a ser aceptado por Dios. Porque usted y yo como pecadores, lo que vamos a siempre producir es pecado, aún en los momentos, si me permite la expresión, ¿sí? En los momentos que pareciese somos los más santos que pudiesen existir, aún en esos momentos somos pecadores. Entonces, lo que vamos a producir va a ser pecado. De allí que necesitamos acercarnos a Dios a través de Jesús. Recuerde lo que hemos hablado, que Jesús es el olor grato para Dios. No somos nosotros, no son nuestras obras, sino es Jesús y todo lo que nosotros hagamos en Jesús. Así que hay que tener mucho cuidado. Nosotros obviamente somos de gustar, ¿no? De escuchar cosas que nos parecen convenientes. Ah, Dios es amor y la Biblia dice, el amor cubrirá multitud de pecados. Ok, correctamente. Es cierto lo que la Biblia dice. Sin embargo, no que nos esté dando un cheque en blanco, hagan lo que quieran. Sí, total, yo los amo y así ustedes no quieran, yo les voy a perdonar. No, no es eso, sino tenemos nosotros que en Jesús nosotros poder arrepentirnos de nuestras faltas y si uno ciertamente no es creyente, aceptar a Jesús como su Salvador y si uno es creyente, eh, renovar la comunión con Dios también en Jesús. Si me estoy dejando entender, no sé si alguien tiene alguna pregunta que quisiera compartir o algo que quisiera también expresar. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes? Ok, entonces esta noche nosotros, pues, a pesar de que estoy dando aquí o dirigiendo el estudio desde mi celular, vamos sí a hacer uso de diapositivas, como por lo general lo hacemos, y cierto, nosotros vamos a hablar acerca esta noche de las manifestaciones del amor de Dios. ¿Sí? Las manifestaciones del amor de Dios. Por favor, hermana Van está que nos apoya con las diapositivas. Adelante, hermana, si puedes compartir la pantalla y nos llevas hacia las manifestaciones del amor de Dios. Ajá, bacán. Y ahí está. Y si vas, cierto, de una en una. Vamos con la primera, vamos con la primera. Haces un clic. Ajá. Dice, en el sacrificio de Cristo en la cruz. No vamos a leer este versículo, les di de tarea. Ustedes dijeron, pastor, ya se olvidó. Quizás usted se ha olvidado. Sí, a ver, vamos con la tarea. ¿Cuál fue la tarea? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál fue la tarea? Y ahí está. ¿Sí? ¿Cómo es? Cómo es, cómo es la bondad, ¿no? Divina. Segurito que usted cuando vio Juan 3:16 se acordó, uy, es cierto, el pastor dio eso como... Ni ahí se acordó usted. ¿Cuán endurecida tiene usted la conciencia? ¿Se da usted cuenta? Alguien con Juan 3:16 de memoria, por cierto, no hagan trampa, ¿sí? Porque cierto, usted quizás esté detrás de cámaras, pero nosotros lo estamos viendo. Estamos viendo que está detrás de cámaras. Alguien con este versículo de memoria. ¿Alguno de ustedes, de los varios que hay aquí? Mientras alguien se anima, pastor. Ya le he A ver, dado la vez hermana. pasada, ya, pero. Sí, pero fue con voz normal, ahora es con voz afónica, así que a Ah, ver, ya. vamos a ver si suena igual. Dale, hermana. Ya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ¿está bien? Ok, con comas y todo, sí, ok,
porque Claro, Kevin también lo concuerdo. dio, pero Kevin lo dio como que si lo estuviesen corriendo sus padres, ¿no? Alguien más que quiera dar este versículo de memoria. Gracias, hermana. ¿Alguien más? ¿No lo hay? Uy, qué pena, qué pena. Me da mirarte cuando te miro, creo que dice la canción. Veo cuando te veo. Ok. Ok, vamos entonces con esto. Sí, recuerden que en este sentido estamos hablando de que ciertamente no existe en realidad mayor expresión de amor que esta, ¿no? Que uno ponga su vida por otro. No existe. Y sobre todo, en este caso, de alguien que si merecía algo, era la exaltación más que la condenación. Pero Jesús optó por la condenación, repito, a pesar de que él no merecía ello. ¿Sí? Y aún nosotros, y bien lo dice Romanos, ¿no? Ya, si damos la vida por un justo, bueno, ya como que ya, quizás lo tratemos de justificar, ¿no? Pero por un, qué sé yo, ¿no? Alguien que está metido, por ejemplo, en la delincuencia, que no le importa nada, ¿no? Que no le importa por último de que usted se muera y da su vida por él, ¿no? Ah, entonces ahí sí habría reparos, ¿no? Definitivamente. Y eso es lo que hizo Jesús. Por ejemplo, ¿sí? Si hablamos de la gente por quien murió Jesús, ¿y por qué murió Jesús? ¿Por cuántos murió Jesús? Todos, ¿sí? Por todos. Ahora, de los todos, hablando de porcentajes, simplemente en forma genérica, ¿cuántos creen ustedes que son los que en verdad aceptan a Jesús? O sea, mayoría o minoría. Ciertamente no lo sabemos con exactitud. Y en parte, gracias a Dios por ello, porque se imaginan ustedes cómo nos sentiríamos con control si sabemos, no, y tú no eres salvo, ¿no? Tú sí, tú no, tú sí. Nos daría esa sensación de ser alguien. Pero aún así, podríamos, cree usted, decir que son los muchos, la mayoría de personas a través de la historia, ¿no? Que aceptan a Jesús, o cree usted que somos minoría? ¿Alguno de ustedes? Alguien que quiera arriesgarse, dar su opinión. ¿Son los muchos? ¿Son los pocos? Los que por lo general aceptan a Jesús. Yo diría pocos, pastor. ¿Qué te hace pensar ello, hermana Camila? Que técnicamente lo dijo Jesús, pero a la Mm, vez también es muy obvio, incluso en la sociedad. cierto, cierto, ¿no? Jesús murió sabiendo que quizás si es que percibimos las cosas correctamente, aún pensando y sabiendo que la gran mayoría le iba a dar la espalda. Sí, Jesús lo hizo. Y no se arrepiente de ello. Entienda usted, Jesús no se arrepiente de ello, porque Jesús quiere que todo ser humano tenga la oportunidad de acercarse a Dios a través de él. Así que no hay arrepentimiento. Usted y yo sí nos arrepentimos, ¿verdad? A veces a mí me ocurre, ¿no? Que estoy en la iglesia y noto que como que la gente, los hermanos, no quieren, no les interesa, no quieren escuchar, ¿no? Y por las puras me preparo, ¿no? O sea, porque soy un ser humano, ¿sí? Eh, y no le estoy pidiendo que cambie simplemente por ello, simplemente eso es lo que es. ¿Sí? Quisiera así que todos cambiemos en razón al Señor, pero no simplemente que cambies, ay, pobrecito el pastor. No es esa la idea. Pero si uno no, percibiendo ello, muchas veces se siente como, ¿no? Y uno diría, pero Dios mucho más, ¿no? Se sentiría así, o Jesús mucho más, pero no hay arrepentimiento, no hay arrepentimiento. Y no hay necesidad de que Dios haga esto nuevamente, ¿sí? Pero si tuviese que hacerlo nuevamente, Jesús lo haría. Y lo haría con la misma voluntad que lo hizo antes.
Repito, no hay necesidad de que lo haga nuevamente, porque con con un solo sacrificio, sí, estaba apto para limpiar los pecados de todo el mundo. Entonces, sí, en ellos se ve el gran sacrificio de Dios por nosotros, ¿sí? El gran amor de Dios por nosotros. Pero triste es que muchas veces nosotros ni siquiera apreciamos ello, o parece apreciar ello. Porque si apreciásemos ello, si mirásemos al Calvario y viésemos lo que Jesús hizo por nosotros, seguro que nuestras vidas estarían muy agradecidas a Él. Y no solo agradecidas en el sentido de expresar con palabras, no, gracias Dios, sino también con nuestra obediencia, con nuestra sumisión, con nuestra entrega, con nuestra rendición. Diríamos, cierto, Señor, qué grande es tu amor por nosotros. ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar? De lo contrario, pasaríamos a la siguiente entrada. ¿Sí? ¿Alguien? Dale, hermana, Vane, por favor. Vane, Vane, ¿estás? Pastor, sí se ve. Ah, sí, yo no lo veo. ¿Ya? Ah, ok. He tenido que mover algo. Disculpen, gracias, Vane. Muy bien, en ofrecer un perdón completo. Isaías 55:7 nos habla casualmente del sacrificio de Jesús. Alguien que le dé lectura. No de lectura. De memoria. ¿Quién lo dice de memoria? Uy, peor todavía. Ya, no importa. Alguien que le dé lectura en voz alta. Alguien, por favor, en Isaías 57:7. ¿Quién dijo yo? Isaías 57:7. Perdón, 57 dije. ¿Correcto? 55. 55. Esta última vez dije 57:7. 55:7. ¿Quién dijo yo? En voz alta. Le doy lectura. ¿Sí? Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y uno diría, pero ¿por qué es que Dios tiene que hacer ello? Bueno, porque Dios no sabe. Sí, pero que Dios no los conoce, que estas personas no son buenas, ¿no? Sobre todo hablando de personas que nosotros pensamos pues están debajo de nuestro nivel, ¿no? De pureza, ¿no? Y pensamos que no, Dios no debe perdonar a este tipo de personas. Y les he comentado, ¿no? Les mencioné en ese tiempo que el gringacho, ¿no? Estaba en las noticias, ¿no? Este adolescente que mataba por dinero, ¿no? Y parecía que no le interesaba en absoluto el acabar con vidas. Que alguien me preguntó, ¿no? ¿Crees que el gringacho pueda tener el perdón de Dios? Y esta misma persona me dijo, ¿no? Que ella no creía que este muchacho ya podía tener el perdón de Dios. Y sí, a nosotros como que nos daría cosas, ¿no? Sobre todo, imaginémonos pues y agradecidos que esto no pasó con nosotros y que no pueda pasar con nosotros, ojalá, pero se imagina usted que alguien quite la vida de una persona de su entorno, una persona muy cercana a usted. Obviamente, quizás tendríamos un corazón un corazón de mayor juicio, ¿no? O de una sentencia ya contra ese tipo de personas, porque nos ha quitado algo muy cercano, ¿no? Mientras que no nos ha pasado, y agradecemos a Dios por ello, creo yo, si le ha pasado a usted las disculpas del caso, pero sí, pues diríamos, no, este ya no merece el perdón de Dios, pero recuerden que Dios murió por todos, ¿sí?
Aquí en este versículo que hemos leído, ¿no? Dice, deje el impío en términos muy generales, claro, hablando a Israel, ¿no? Pero también sabemos que en el Nuevo Testamento nos dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel, ¿sí? O sea, todo aquel, cualquier persona, no importa. Y sabemos que en Romanos también nos dice, no hay justo ni aun uno. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? No hay justo ni aún, sabemos ello. Sean gentiles, sean judíos, sean griegos, no importa, todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia, y nosotros no somos justos para Dios. En nuestra sociedad, sí, nosotros pues catalogamos, nosotros también en este sentido condicionamos o seleccionamos, ¿no? Grupos de unos son mejores, otros no tan mejor, no tan buenos y otros ya muy, muy malos. Pero para Dios, o sea, delante de Dios, todos somos pecadores. Jesús, sí, pagó el mismo precio por alguien que pueda ser considerado una persona buena, como también por una persona que podría ser considerada como muy mala. ¿Sí? Jesús pagó el mismo precio por su rescate y eso nuevamente es una expresión del amor de Dios. ¿Significa con esto que Dios está siendo injusto? No, 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 no significa que Dios está siendo justo. Dentro de su amor, recuerde, siempre Dios sigue siendo justo. Dentro de su amor, cierto, Dios también sigue siendo muy misericordioso, pero también dentro de ese amor, Dios sigue siendo muy santo. ¿Sí? Así que Dios opera en todo eso. ¿Alguien con alguna pregunta o algo en que quiera agregar? La hermana Melinda está aquí a mi lado o cerca a mí, quiere hacer una pregunta. ¿Qué es el versículo que dice que ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los fornicarios, y ahí incluyen los homicidas, entrarán al reino de los cielos? Ok, la hermana Melinda pregunta, ¿no? ¿Qué de ese versículo que dice ni los idólatras, ni los fornicarios, ni los hechiceros heredarán o entrarán en el reino de los cielos, heredarán, creo que dice, ¿qué de ese versículo? Es lo mismo, o sea, ciertamente, ¿no? Mientras esas personas no se arrepienten, no van a poder entrar. Sí, mientras las personas sigan pensando que están bien viviendo como están, o sea, no van a poder entrar. Pero esas personas sí pueden, si es que reconocen por fe que son pecadores y que están apartados de Dios, acercarse a Dios a través de Jesús. Claro que sí se puede. ¿Okay? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pero ahí nuevamente se testa, ¿no? Si la Biblia dice Dios cubrirá multitud de pecados, entonces ¿por qué no cubre los pecados de este grupo de personas que menciona la hermana Melinda, ¿no? Los hechiceros, los fornicarios, los idólatras, ¿no? O sea, porque es que ellos no van a heredar el reino de los cielos. Si la Biblia dice que Dios ama a todos y que el amor cubrirá multitud de pecados, entonces ¿por qué razón es que ellos no podrán heredar el reino de los cielos? Nuevamente, porque si bien es cierto, Dios ama, en razón a ese su amor nos ha dado a Jesús, para que en Jesús podamos nosotros ser reconciliados con Él. De otra forma no se puede. ¿Sí? De otra forma no se puede. ¿Alguien más? Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente, por favor, hermana Vané. En ministrar a los suyos. Deuteronomio 32, del 9 al 2. Y por favor, aquí si alguno de ustedes, la lectura en voz alta, sí, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, 32, ¿sí? Deuteronomio 32, versículos del 9 hasta el 12. ¿Alguno de ustedes? ¿Pastor? Alguien, por favor. Sí. Ya. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de sus ojos, de su ojo. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Sí. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño.
Ok. Y eso es el amor de Dios para su pueblo. Y claro, esto está hablando del pueblo de Israel. Entiéndase que el pueblo de Israel es o era la niña de sus ojos, ¿sí? Y habla en singular, eso sí, es Israel. Nosotros muchas veces pensamos que, y repito, nosotros muchas veces independizamos o individualizamos, ¿no? La Biblia y decimos, no, no, yo soy la niña de los ojos de Dios. Eh, sí sabe que es la niña, ¿no? La niña de los ojos de Dios. Y no tiene nada que ver con la niña, la Pinta ni la Santa María, sí, sino simplemente es lo que uno más ve, ¿no? Esto es lo que uno siempre ve es la niña. A esa sí, hermana Melinda, ¿o no? La niña es la pupila, ¿no? Está ahí siempre. Es muy sensitivo, ¿no? Es muy apreciado también. Entonces, eso es lo que es el pueblo de Dios para él. Eso es lo que son las iglesias del Señor para él hoy en día y nosotros dentro de ella. No está hablando de nosotros fuera de ella o nosotros simplemente como individuos. Dios me ama a mí más que todo. No, 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 no. Hay que tener cuidado con estas cosas. Dios nos ama, listo. Sí, nos ama en Jesús, listo. Pero la niña de sus hijos siempre se refiere, o por lo general, que puede ser que esté equivocado, sí, habría que ver cada instancia en que se utiliza eso, pero creo que yo muchas veces lo individualizamos, sí, y pensamos pues que Dios me habla a mí muy al margen de otros. No, por lo general se refiere a su pueblo, en este caso también en el Nuevo Testamento, a sus iglesias. Y es cierto, esta es una expresión del amor de Dios, una manifestación del amor de Dios. Y cómo lo expresa? ¿Sí? Porque la porción de Jehová es su pueblo. ¿Sí? ¿Qué cosa es la porción? Es como que el lote que le tocó a Dios. ¿Sí? Es su pueblo. Y recuerde que nadie se lo asignó a Dios, Él lo decidió. ¿Sí? O sea, Él mismo, en todo caso, se lo asignó. Y no porque Israel era de lo mejor tampoco, ¿verdad? Sino porque simplemente Dios decidió amar a Israel. Y nuevamente no tiene que ver aquí con sentimentalismo, no que Dios vio una hermosura, ¿no? Llena de capacidades, de habilidades. No fue así, sino más en todo caso es porque le dio pena, ¿no? Y si tenemos que hablar así de sentimientos, tendríamos que ir por el lado de le dio pena, ¿sí? Pero más que nada fue una decisión de él para hacer de este pueblo que era nada, hacer de este pueblo algo, para testimonio también de él. Y está haciendo lo mismo con nosotros, ¿no? Está con nosotros ministrando con el propósito de que nosotros como iglesia podamos ser un pueblo que ciertamente bendiga su nombre. Ojalá pudiésemos nosotros comprender ello. Y que en ello, cierto, sí, somos muy apreciados para Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar aquí, hermanos? ¿Alguna Pastor, pregunta? Sí, me hizo recordar, hoy día pude leer en Hechos, creo que Gamaliel, creo, les ¿ok? dice, no, o sea, ya dejemos de matar a los, o como que ya tranquilícense, porque si es de Dios, o sea, les explica que si era algo de los hombres, la iglesia, o sea, este movimiento, que para ellos era un movimiento, Correcto, les dice, si correcto. es de hombres, se va a deshacer, porque ya Ujú, mataron al cabecilla, ¿no? Algo así. Pero si ujú, es de ujú. Dios, va a continuar. Y me di cuenta como que si literal alguien lee eso, es, wow, ha pasado siglos desde entonces y Ya, sigue vivo. ya. A veces da la impresión, bueno, en la Edad Media supongo que todas las casas de apuestas, no que hayan existido en ese entonces, pero todas las casas de apuestas quizás apostaban a ver cuánto tiempo más va a durar esas iglesias pequeñas, ¿no? O van a durar esas iglesias pequeñas. Y todas hubiesen ido a la quiebra, creo yo, ¿no? Porque estas iglesias pequeñas continúan todavía. No estoy hablando de la iglesia organizada, la iglesia católica, a lo que me refiero con organizada, no que nosotros seamos desorganizados, sino en el sentido, ¿no? De poder, de grandeza, de lo que son, y influencias también que tenía. Pero sí, ¿quién es la que lo mantuvo? Es Dios. Así que no vengan los mormones diciendo que se le presentó un ángel al señor José Smith,
diciéndole, oye, mira, la iglesia básicamente ya no existe, yo te llamo para que tú inicies una nueva iglesia, y que así es como se inició la iglesia de los santos de los últimos días, ¿sí? Eh, Le haría muy bien, bueno, ya falleció el señor, le hubiese hecho muy bien a ese señor que estudie la Biblia, ¿sí? Paradójicamente, tristemente, este José Smith se entiende que de niño asistió a la escuela dominical en iglesias bautistas. ¿No? Uno diría, pero ¿cómo yendo a iglesias bautistas? Bueno, hay que tener cuidado también de lo que enseñamos. Hay que tener cuidado de lo que enseñamos, no que se le haya enseñado mal, porque también no de todos es la fe. ¿Ok? Lo que dice el Señor. Así que no, esto siempre nos hace notar a nosotros que Dios es fiel con sus hijos. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Vamos con la siguiente, hermana Vane, y dice en disciplinar a sus hijos. O sea, también es una expresión del amor de Dios. Hebreos 12, del 6 al 11. Algunos de ustedes, hermanos. Y pon la otra también, hermana Vane, por favor, y ahí nos vamos a detener. Sí, pon la otra. ¿Sí? En su coaflicción con el oprimido, Isaías 63, 9. Si alguien, por favor, lee Hebreos y otro hermano puede ir buscando en Isaías. Hebreos capítulo 12. ¿Quién dijo yo? Hebreos capítulo 12. Yo, pastor. Por favor, hermana, adelante. Hebreos 12 del 12, 6 hasta el 11. porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días disciplinaban como a ellos les parecía, pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ok. La corrección, eso es a lo que se refiere. ¿Sí? No, no necesariamente usted tiene que verlo como que dele duro a sus hijos, dele palo, métale palo. No, no. Ahora, la idea no es dejar de lado, en todo caso, aún el castigo, ¿no? La idea es más que nada que el Espíritu del Señor guíe a nosotros como padres con el propósito de ayudar y corregir a nuestros hijos. ¿Sí? Esa es la idea. El Espíritu Santo nos guíe y si es que cada vez se tiene que poner, ¿qué sería? Mayor corrección, ¿sí? Está bien que se haga, pero no se piense que el castigar debe ser la primera opción necesariamente. Por ello, una vez más, necesitamos del Espíritu del Señor. Y en ese aspecto, en razón a que el Señor nos ama y nos dice, ¿verdad? En razón a que ama es que Él corrige y Él disciplina y en este caso también si es necesario Él castiga. Es una expresión del amor. Más bien, si no hubiese esa corrección, dice que los hijos serían como bastardos, o sea, como que no fuesen hijos de uno, ¿no? En todo caso, sino, o naturales de uno. Así que también en ello veamos el amor de Dios, ¿sí? En la disciplina. Y lo último, en su coaflicción con el oprimido, alguien que lea Isaías 63:9, y con ello ya vamos terminando. Isaías ¿Puedo yo, pastor? 63:9. Yo, pues, Adelante, hermana Victoria. Te ganaron, hermano Renato. 63:9, ¿no? Así es, hermana. Isaías 63:9.
En toda angustia de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz lo salvó en su amor y en su clemencia. Los redimió y los trajo y los levantó todos los días de su antigüedad. Ok. Entiéndase que, o sea, a ver, Dios se duele con nosotros o de nosotros cuando nosotros no obedecemos, definitivamente. Sí, porque Él sabe que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. ¿Ok? Pero Dios, por sobre todo, no solo se duele, sino nos acompaña en ese dolor cuando por su causa, ¿sí? O sea, por obediencia a Él, estamos sufriendo. ¿Puede uno sufrir como creyente, como hijo de Dios, cuando hace su voluntad? Pregunta. Y con esto ya puede cerrar, hermana Vane. ¿Sí? ¿Puede, repito, uno sufrir aún haciendo la voluntad de Dios? Porque muchos piensan que si uno hace la voluntad de Dios, uy, todo sale, tiene que salir bien, ¿no? Todo tiene que prosperar todo. Un ejemplo de alguien que sufrió haciendo la voluntad de Dios. Dígame usted. Jesús. Jesús, ciertamente. ¿Y cómo sufrió, verdad? Pero sabemos que el Padre estuvo junto a él, con él, sufriendo con él y doliéndose con él. Solo hubo un momento en el cual Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí se acuerda usted? Y ese momento fue cuando Jesús cargó con todos los pecados de la humanidad. ¿Sí? Mas cuando Él expiró, entregó, ese su sacrificio fue aceptado y nuevamente la comunión volvió. Pero sí, o sea, no piense que porque estamos, o sea, a Dios no debemos obedecerle para que dejemos, para que las cosas salgan como queremos, para que ya no podamos sufrir. No, a Él le obedecemos porque Él se lo merece. ¿Ok? Y sabemos que ello alaba su nombre y agradecidos a Dios por ello. No estoy diciendo que, hermanos, simplemente suframos. No, lo que estoy diciendo es simplemente sirvamos, simplemente obedezcamos. ¿Sí? En los momentos gratos, cantemos alabanzas. En los momentos no tan gratos, oremos a Dios. Muy bien, pues Él sí está con nosotros. Aquí nos despedimos, hermanos. Antes de despedirnos, la próxima semana, Dios mediante, con hermana Melinda, no vamos a estar tampoco en